Como les había dicho de antemano, voy a grabar estas sesiones de 1 hora para aquellos que no vayan a conectarse y se las haré llegar, no sé, me imagino por una liga privada de YouTube, Dropbox, WeTransfer, no sé, pero les haré llegar al grupo estas pequeñas sesiones para los que no se puedan conectar, ¿sale? Y para dar inicio a la sesión de hoy les pido que me ayuden a recordar qué fue lo último que vimos la clase pasada. Ah, sí, por supuesto. No, para los que la quieran volver a ver, no aplica. Sorry, not sorry, Sebastián. No, por supuesto que sí, ahí sí lo ocupan otra vez, pues al menos ya la tienen a la mano. Pero bueno, ¿te parece si dejamos los últimos 10 minutos, 15 minutos para dudas, Carla? De hecho. Entonces empecemos ahora sí con la clase. ¿Qué fue lo que vimos la última sesión? ¿Alguien que guste participar? ¿De qué estuvimos hablando? Vimos la distribución de la media muestral. Ok, estuvimos analizando la distribución de la media muestral, ¿verdad? Más o menos, ¿qué entendiste por lo que es la distribución de la media muestral? ¿Qué me podrías decir al respecto? Pues era como las otras, pero que en esta sí se pueden sacar más, ay, se me fue la palabra, como elementos, pues, o sea que no solo uno, pueden ser varios. O como, es que no sé si dice elementos, o sea, Está bien, mm, está bien, está bien. ¿sí? Va. Eh, lo que estuvimos haciendo fue el análisis efectivamente de la distribución de la media muestral. Es decir, tú tienes una población, obtienes diferentes muestras, o en este caso todas las posibles muestras de tu población de tamaño n. Hicimos el ejemplo de los 5 niños y vamos tomando unas muestras tamaño 2, ¿verdad? ¿Qué queríamos analizar? Buscábamos analizar la media de la muestra, ¿verdad? Entonces calculábamos las medias y vimos el comportamiento de esas medias. A partir de esto, ¿qué fue lo que observamos? Observamos que bajo las condiciones de un muestreo con reemplazo, es decir, cuando tú puedes seleccionar dos veces al mismo elemento, tú te vas a encontrar con estas tres pequeñas cositas. ¿Qué son estas tres cositas? ¿Alguien me podría decir de qué hablaban ahí esos tres elementos subrayados? Pues de que la media es igual a, o sea, tiene que ser igual a la media poblacional. Ujú. Y luego también esa de la desviación escolar, pues también tiene que salir igual a la otra. O sea, o si no, tú puedes como arreglarla para que salga igual y del error estándar. Así es, ¿vale? Como comenta nuestra compañera Mariana, lo que habíamos obtenido, las observaciones que llegamos a analizar es el hecho de que la media poblacional va a ser igual siempre, siempre, recuerden siempre, a la media poblacional obtenida a partir de medias muestrales, ¿va? Por ahí yo creo que el juego de palabras es un tanto... Al inicio es un tanto como de qué pedo me está hablando, pero el término mu es media poblacional, ya lo vimos, y el término mu, subíndice X testada, es media poblacional a partir de medias muestrales. ¿Sales? Ahí combinamos los nombres para que logren entender de cuál está hablando cada una. ¿Va? Vimos que las medias se van a mantener siempre, no importa realmente la condición. Respecto a la varianza de las medias muestrales, no va a ser igual a la varianza poblacional. Pero, ok, Eh, pero podemos hacer un ajuste. ¿Cuál es ese ajuste? La varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra va a ser igual a la varianza poblacional de la media muestral.
¿Sale? ¿Para qué son estas formulitas? Para que tú ya no tengas que hacer todo el análisis. ¿Va? Adelante, en el futuro, cuando únicamente ustedes necesiten calcular estos valores poblacionales a partir de medias muestrales, tú puedes, o sí, tú puedes tener o buscar los valores poblacionales y hacer los ajustes. Ok, por ahí hay un micrófono abierto. Ya lo cerré. Hecho. ¿Va? Y también vimos el error estándar. ¿Qué habíamos dicho que era el error estándar? ¿Alguno recuerda que habíamos dicho que era el error estándar? Que no era como la desviación estándar de mi muestra. Sí, era como la desviación estándar de tu muestra, pero ¿por qué lo denominamos error estándar y no simplemente desviación estándar? Porque era diferente, o sea, no era igual que el pasado. Nah. O sea, sí, obvio. O sea, sí, ¿no? Tiene una diferencia. Perdón, es que me dio risa. Discúlpame. O sea, sí, es diferente, pero ¿en qué es diferente? O sea, me refiero a que no es el mismo resultado. ¿Y en dónde está esa variación? ¿En dónde se encuentra esa pequeña variación que no nos da el mismo resultado? ¿No? Se va a encontrar en el procedimiento de muestreo. ¿Va? El error estándar, digamos que sería como la desviación estándar, solo que le tenemos que hacer ese ajuste por el procedimiento de muestreo que llegamos a generar. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un pequeño apunte para concretizar estos puntos. Podemos obtener lo que sería una distribución de forma normal, ¿va? Es decir, observemos el ejercicio que realizamos. Tenemos una población con una distribución que no es normal, ¿verdad? Es una distribución uniforme, una distribución lineal. Pero cuando realizaste el procedimiento de muestreo, tú obtuviste una distribución normal. ¿Sí observamos eso? ¿Sí se dan cuenta de ello? Sí, ¿verdad? Va. Eso es algo muy común dentro de lo que es una distribución muestral. De tal forma que tú vas a obtener una distribución normal en una distribución muestral de diferentes formas. La primera es la más obvia. Si tú tienes una población en la cual esta población se comporta con una distribución normal, cuando tú hagas el procedimiento de muestreo vas a obtener una distribución normal, ¿va? Pero, ¿qué pasa cuando tú no tengas una población con distribución normal? Cuando tengas ese caso, tú debes de aplicar algo que se llama el teorema del límite o teorema del límite central, ¿va? ¿Qué es lo que te dice el teorema del límite? Prácticamente el teorema del límite te dice que no importa qué forma o qué distribución tenga tu población, si tú tomas una muestra suficientemente grande, la distribución muestral se va a comportar de forma normal, ¿va? Eso es lo que te dice el teorema del límite central. ¿En qué condiciones va a ser esto? Ya vimos que si tienes una distribución normal en la población, vas a tener una distribución normal en el muestreo. Pero si tú no tienes una distribución normal en la población, es decir, que sigue una distribución anormal, tú tomas una muestra suficientemente grande y por el procedimiento de muestreo tú vas a obtener una distribución normal. O, en todo caso, que tú no conozcas la distribución,
de la población. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomar una muestra suficientemente grande, de tal forma que tú vas a obtener una distribución normal, que es justamente lo que analizamos en el ejercicio de ahorita. Bueno, en el ejercicio de la clase pasada, ¿sí? Teníamos una distribución poblacional que no era normal, pero como vimos, dependiendo del muestreo se va a comportar con una distribución normal. De forma empírica, se puede decir que el tamaño de una muestra grande es de tamaño 30, ¿va? Aquí en esta parte del tamaño de la muestra suficientemente grande tiene que ver un poco mucho la bibliografía en la cual ustedes vayan a estar revisando. Entonces, para esto, ¿qué pasa? Algunos libros te van a decir que el tamaño de la muestra es 30, otros libros te van a decir que ocupas un tamaño de muestra de 50, otros de 500, depende mucho del estudio que quieras realizar, ¿va? Pero para nuestro caso práctico, para el nivel de estadística que nosotros vamos a manejar, el tamaño de muestra 30 es más que suficiente, ¿sale? ¿Sí se entendió eso? Del teorema del límite. ¿Sí? Con 30. Tú tienes una población de tamaño, no sé, infinito, ¿va? Tú tomas una muestra tamaño mínimo 30 o superior, y sabes que la distribución va a ser normal. ¿Para qué quieres que la distribución sea normal en tu distribución muestral? Para poder aplicar estas propiedades, ¿va? En la cual pues las medias van a ser iguales y puedes hacer el ajuste de la varianza, es decir, puedes hacer el ajuste con el error estándar. Para eso quieres aplicar, para eso tú buscas que la distribución muestral tenga una forma normal, ¿va? Ese es el objetivo de poder hacer este ajuste. Entonces, siempre que tú vayas a trabajar con un problema estadístico, lo primero que debes de tratar de hacer es ajustar el problema a una distribución normal. Cuando tú no tengas una distribución normal y el tamaño de la muestra sea menor de 30, es decir, 29 o menos, tú puedes seguir haciendo estos estudios, únicamente que ahora en vez de una distribución normal estándar o la tabla Z que les pasé, vas a utilizar una distribución T de student, la tabla T, que es la que vamos a ver en la siguiente semana, ¿sale? Pero pues todavía hace falta terminar la distribución muestral, ¿va? ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿No? ¿Todo chido? Va. Ok, entonces, nosotros estuvimos realizando un procedimiento de muestreo con reemplazo, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis rápido del procedimiento de muestreo sin reemplazo. ¿Alguno de ustedes me podría decir a qué nos referimos al muestreo sin reemplazo? Hola, hola. Sí, el muestreo con reemplazo, ¿qué fue? ¿A qué nos referíamos con el muestreo con reemplazo? ¿Qué vimos que era el muestreo con reemplazo? El muestreo con reemplazo era el hecho de que tú podías sacar dos veces el mismo elemento, ¿va? Muy bien, Viri. ¿Qué será el muestreo sin reemplazo? Así es, que ya no vas a poder sacar el mismo elemento.
En el muestreo con reemplazo, si se fijan, habíamos dicho, bueno, si se fijan diagonal habíamos dicho, que sería un procedimiento de combinación con repetición. ¿Va? Sí, un procedimiento de combinación, ¿va? En el cual te importan los elementos y te importa el orden de los elementos. Ahora que ya no te importe el orden de los elementos, sino el elemento que vamos a estar analizando. Déjenme copiar esto. Esto nos va a servir. Todo esto se puede interpretar como problemas de conteo, ¿sale? Por eso es importante comprender los métodos de conteo, los problemas de cálculo combinatorio. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? ¿No? Más o menos. ¿Creyeron que ya nos habíamos olvidado de los métodos de cálculo combinatorio? Bueno. ¿Cómo podemos determinar cuáles van a ser nuestros elementos en un procedimiento sin muestreo? Es muy sencillo. Nosotros tenemos una muestra, ya tenemos aquí todas las posibles muestras con reemplazo, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos calcular o ver cuáles elementos vas a obtener en un procedimiento sin reemplazo, lo único que tienes que hacer de forma gráfica para que lo puedan ver, es dibujar aquí una diagonal en los elementos con reemplazo. ¿Sale? Una vez que ya dibujaste la diagonal, vas a cerrar un triángulo. Y vas a tener en tu triangulito todas las combinaciones que no van a tener ese reemplazo. ¿Vale? Si se fijan, aquí tenemos una 6, 8, 6, 10, 6, 12, 6, 14, 8, 10, 8, 12, 8, 14, 10, 12, 10, 14 y 12, 14. Todas esas son las posibles combinaciones que yo voy a tener de mi población tamaño 5, en la cual teníamos niños de 6, 8, 10, 12, 14 años. Y yo voy a seleccionar 2 donde no puedo repetir elementos. Al no repetir elementos realmente no me va a importar el orden de los elementos. Si ustedes toman, digamos, el triángulo de arribita, tienen esos elementos. También podrían tomar el triángulo de abajo y tendrían una combinación 8, 6, 10, 6, 10, 8. Serían las mismas muestras, es la misma combinación, solamente que ahí te cambia el orden, pero en este caso no te importa el orden. ¿Sale? Eso solo te va a importar cuando sea con reemplazo. ¿Ok? Bueno. Si quisiéramos ver esto de forma de cálculo combinatorio, tendrías que haber hecho una combinación de 5, 2, donde 5 es el tamaño de tu población y 2 sería el tamaño de tu muestra. ¿Va? ¿Cómo se desarrollaría este cálculo? Sería 5 factorial sobre 5 menos 2, le sacas factorial y lo multiplicas por 2 factorial. Que si recordamos, la calculadora ya resuelve las combinaciones de forma directa, ¿verdad? Que sería 5 combinación de 2 y nos da 10 muestras. Si tenemos efectivamente 10 muestras o ahí nos están mintiendo. Muy bien, entonces de momento estamos bien, nadie nos está mintiendo. Ahora vamos a calcular lo que sería la media muestral de todas estas muestras. ¿Va? ¿Cuál va a ser la media de mis medias? ¿Cómo la calculo? Se calcularía como la sumatoria. La sumatoria de todas las medias entre el número de medias, ¿verdad? Sería 7 más 8 más 9. Tenemos, si se fijan, 2 9. Tenemos 2 10. Tenemos 2 11. 12, 13. Y eso lo vamos a dividir entre el número de muestras. ¿Cuánto nos da?
¿Me puede explicar dónde sacó el 7 más 8 más 9? Son las medias. Son las medias de cada muestra. ¿Sí? Si te fijas, para la muestra 6,8 tenemos una media de 7 años. Para la media de 6,10 tenemos una media de 8 años. Para la de 6,12 tenemos una media de 9 años. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que hicimos la clase pasada, solo que ahora estamos realizando el procedimiento sin reemplazo. Ya me acordé. Gracias. ¿Sí? Va. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Muy bien, nos daría una media poblacional a partir de medias muestrales de 10. ¿Sí? Que si se fijan, la media poblacional era igual a 10, ¿verdad? Y en este caso, en el procedimiento sin reemplazo, la media poblacional a partir de medias muestrales también es 10. Entonces, no importa realmente cuál sea el procedimiento de muestreo, no importa si es con reemplazo o sin reemplazo, la media siempre va a ser la misma. ¿Va? Entonces aquí no nos importa si es con reemplazo o sin reemplazo, no nos importa el procedimiento de muestreo. La media siempre va a ser la misma, siempre y cuando se siga una distribución aproximadamente normal, ¿verdad? Pero es lo que estamos analizando. Entonces, ¿ese punto sí queda claro? Ok. Ahora, ¿qué va a pasar con la varianza a partir de las medias muestrales? ¿Cómo se calcularía la varianza? Pues habíamos dicho que era la diferencia de la media muestral menos la media poblacional respecto a la media muestral al cuadrado sobre el número de muestras. ¿Sí? Que sería a 7 menos 10 al cuadrado más 8 menos 10 al cuadrado más 2 veces 9 menos 10 al cuadrado más 2 veces 10 menos 10 al cuadrado 2 veces 11 menos 10 al cuadrado más 12 menos 10 al cuadrado más 13 menos 10 al cuadrado. Y todo eso lo vamos a dividir entre el número de muestras. En este caso tenemos 10 muestras. ¿Cuánto nos da? Bueno, por ahí el resultado les debería de dar igual a 3. ¿Sí? Me hacen el favor pues ahí de checarlo más adelantito para ver que sí le sepan mover ya bien a la calculadora. ¿Va? Pero en este caso, la varianza poblacional a partir de medias muestrales te da 3. ¿Cuánto valía la varianza poblacional? Cuando analizamos la población, ¿cuánto valía la varianza? La varianza en la población, cuando nosotros lo analizamos, valía 8. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Así es, vale 8. ¿Va? Cuando hicimos el procedimiento a partir de un muestreo con reemplazo, nos dio un valor de 4. Pero ahora estamos observando que tenemos un valor de 3. ¿Qué es lo que está pasando? Podemos ver que no es uniforme, no van a ser iguales. Aquí sí depende mucho del tipo de muestreo que estés realizando. Pero
De la misma forma que tuvimos en el muestreo con reemplazo, en el muestreo sin reemplazo tenemos un ajuste, ¿vale? Entonces, este ajuste sería de la siguiente forma. Para tú poder obtener la varianza poblacional a partir de medias muestrales, lo primero que tienes que hacer es tener el error estándar, ¿va? El error estándar, pues, bueno, no, el error estándar, bueno, no, porque no estamos sacando desviación estándar, ¿verdad? Sería hacer el ajuste respecto a la varianza con el muestreo con reemplazo. Así, hasta aquí lo que tienes sería muestreo con reemplazo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Que es de las cositas que marcamos aquí. Que cargue, que cargue, que cargue. Ahí está. ¿Va? De las cositas que les pedí ahí como recalcar de la clase pasada era ese ajuste, el ajuste que tenemos aquí, ¿verdad? En el cual vimos que para un muestreo con reemplazo, la varianza poblacional a partir de medias muestrales se calculaba con la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Entonces, hasta ahí se mantiene igual. Pero para hacer el ajuste en un muestreo sin reemplazo, tienes que multiplicarlo por el siguiente término. ¿Va? Ese término sería el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. Cuando tú haces esto, estás haciendo algo que se llama corrección por población finita. Este término, el que estamos agregando, se le conoce así. ¿Sí? La corrección por población finita prácticamente lo que te quiere decir es que cuando tú tienes una población infinita, el muestreo ya vimos que se va a comportar de una forma específica, ¿verdad? Tú tienes una población infinita, entonces el muestreo va a ser muy acorde. Pero cuando tú vas disminuyendo el número de muestras, como tú disminuiste, a ver, ¿cómo lo explico? En el muestreo con reemplazo teníamos 25 muestras, ¿verdad? Teníamos un total de 25 muestras. Son 25 datos que nosotros nos ayudaba a hacer nuestro gráfico, ¿sí? Que nos daba la distribución normal. Pero ahora únicamente tenemos 10 muestras. Redujimos el número de muestras. Entonces estamos reduciendo el número de datos para mi forma funcional, para hacer mi gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros graficáramos... si nosotros hiciéramos la forma funcional de esto, obtendríamos así, así y así, ¿va? Si se fijan, únicamente sería como algo así. Que podemos observar que es más o menos una distribución normal, pero no tenemos el pico, como que por ahí se estancó y luego volvió a bajar. Ahí inclusive podemos observar un poco más lo que sería la kurtosis. Podemos ver que nuestra función se va achatando, se va aplanando, ¿sí? Para eso sirve la corrección por población finita, para tú poder hacer ese pequeño ajuste y poder saber que el comportamiento va a seguir una distribución aproximadamente normal, pero cuando tratas un menor número de muestras, ¿sale? ¿Sí se medio entendió eso o no? Hola, hola. ¿Sí? ¿Preguntas? No, nadie tiene ninguna pregunta, ¿todo bien? Vale. Ya para terminar esta parte,
Y pues ya terminar clase y por ahí las dudas que tengan respecto a la tarea. Nada más quiero mencionar que tú puedes realizar o más bien omitir la corrección por población finita. La forma en que tú vas a tener esa capacidad de omisión de el término que estamos multiplicando es si el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población es menor o igual que 0.05. ¿Vale? Cuando tú tengas una población relativamente grande y tengas una muestra relativamente pequeña, la relación una de la otra pues va a ser significativa, ¿verdad? Cuando tu población sea muy grande y la muestra sea pequeña de tal forma en que esa relación sea menor o igual al 5%, tú simplemente puedes quitar la corrección por población finita y lo puedes tratar de la forma normal. ¿Sale? Entonces, para no hacer la corrección, o sea, no tenemos que hacer la corrección población infinita si nuestro resultado es menor o igual a eso. Pero pues, Ajá, si tú divides el tamaño de la muestra, digamos 30, entre el tamaño de la población, digamos que tu población es de 500. Sí, si tú divides 30 entre 500, te da 0.06, ¿vale? Si te fijas, eso sigue siendo mayor que 0.05, entonces teóricamente todavía necesitas hacer una corrección por población finita, ¿va? Pero si tu tamaño de la población en vez de 500 fuera 600, ahí ya te da el 0.05, ¿va? Ahí ya no necesitas hacer la corrección por población finita, porque la relación, digamos, la distribución de muestreo que vas a generar ya va a seguir una distribución uniforme, ya va a ser una distribución normal bien definida. ¿Sale? Ok. ¿Va? Hecho. Igual, pues ya. La sesión quedó grabada. Pues ya sería todo por la clase de hoy. ¿Va? La siguiente clase vamos a hacer ejercicios para que ahora sí entiendan todo esto. ¿Va? Si todavía como que les cuesta encontrar el para qué chingados me sirve, la siguiente sesión ya iniciamos directamente con ejercicios para que ya les quede así súper chido, claro. ¿Va? Pues bueno, ahora sí, si tienen dudas respecto a la tarea es momento. Y pues si no tienen dudas, pues que tengan un excelente fin de semana. ¿Sale? La tarea recuerden que es para el martes, entonces pues todavía tienen tiempo. ¿Va? Bueno, yo